7 en punto de la mañana, bienvenidos nuevamente a Primera Página. A esta hora vamos a empezar a conversar y ya está conmigo acá en la mesa Jesús Rafael González. Él es politólogo, especialista en gobernabilidad y gerencia política, profesor además de la Universidad Central de Venezuela, consultor independiente y además pertenece al proyecto de entendimiento nacional del que vamos a conversar seguramente más adelante. Un placer para mí tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu audiencia que a esta hora nos ve. Gracias a usted por venir. Bueno, señor González, quería conversar primero un panorama electoral que ya está planteado, ya hay una fecha electoral el próximo 20 de mayo, hay muchísima expectativa en la gente y mucha desconfianza, sobre todo ante los liderazgos que se están midiendo. Ayer Luis Vicente León decía que el presidente Nicolás Maduro hoy por hoy tiene un 25, un 27% de aceptación y que Henry Falcón estaría por debajo de él, pero quizás con ánimos de levantar. Todo va a depender pues de su estrategia política. ¿Cuál es su observación con respecto a este panorama? ¿Se debe o no se debe acudir el 20 de mayo a votar? Mira, cualquier oportunidad electoral es importante para que la gente de alguna manera se organice, se movilice y genere alguna posibilidad de cambio. Particularmente mi posición es dentro de este duro panorama que tenemos planteado, es una oportunidad para que la gente manifieste su descontento. Yo creo que sí hay que participar, pero esa participación tiene que ser sobre la base de entender que no estamos en unas condiciones normales desde el punto de vista electoral. No estamos en unas condiciones normales porque este sistema electoral tiene mucha desconfianza por parte del elector. Nosotros vemos ayer como procesos en Italia, que habían elecciones presidenciales en Italia, fueron convocados hace un año, la gente tenía claridad de cuál era el cronograma electoral, tenía claridad cuáles son las legislaciones electorales que rigen el proceso, y eso, por ejemplo, en el caso venezolano no hay claridad. No hay claridad porque tenemos un cronograma que arrancó siendo para el 22, ahorita es un cronograma que probablemente en mayo, con una fecha indefinida todavía, y probablemente termine siendo en julio. ¿Por qué? Porque todavía no existen unas condiciones lo suficientemente claras y transparentes para que dentro de este proceso electoral el elector entienda que tiene la posibilidad de ley de que su voto se cuente de manera transparente. ¿Cómo romper con eso? A pesar de que las condiciones son cuesta arriba, hay algunos dirigentes políticos que dicen que las condiciones actuales de este año 2018 son muy parecidas al 2015 cuando se ganó la asamblea, pero ¿cómo romper entonces con esa desconfianza y con esa apatía? Porque vale estar en cualquier lugar en este momento en el país y uno escucha a la gente decir, pero ¿para qué voy a ir si me van a robar el voto? ¿Cómo romper con eso? Bueno, lo primero es que se han ido dando conquistas progresivas y eso es evidente que es por la presión que se ha dado, no solamente dentro del bloque de la oposición, sino presiones de múltiples lados que tiene hoy el país, presiones internacionales, presiones nacionales, y la gente sabe, entiende que ese descontento que hay, que ya lo dicen todas las encuestas, más o menos 8 de cada 10 venezolanos está descontento con la gestión de gobierno, se pudieran manifestar vía electoral de manera pacífica, en el entendido que se alcance dentro de estos tiempos que tenemos una coalición opositora que debe pasar por el entendimiento de todas las partes de la oposición sobre la base de unos acuerdos mínimos que seguramente van a ser la no reelección, un plan mínimo económico, un plan mínimo social, y eso yo creo que es parte de lo que tenemos que ir trabajando como sociedad, porque nosotros no hemos sabido pintar el futuro, y lo que nosotros tenemos hoy en ese ciudadano descontento que no cree en el proceso electoral es la imposibilidad de vernos nosotros en el futuro, la imposibilidad de un estudiante que se gradúa, que no tiene la posibilidad de alquilar una casa o de comprar un carro porque su sueldo no le alcanza, la imposibilidad de una madre de comprar el mercado durante todos los meses, esa imposibilidad de nosotros vernos tiene que estar de manifiesto no solamente hoy, porque tenemos una campaña electoral o un posible proceso electoral en el cortísimo plazo, sino porque nos dejamos de ver como venezolanos, como proyecto de país y con una posibilidad cierta de que si yo tengo un trabajo, ese trabajo va a ser recompensado con la posibilidad de yo poder vivir mejor. ¿Qué errores se han cometido, por ejemplo, de parte de la oposición para no saber administrar lo que se ha logrado? Por ejemplo, se logró ganar la Asamblea Nacional, sin embargo, pues hay otros movimientos judiciales que se han hecho por parte del Tribunal Supremo de Justicia que lo mantiene pues en una figura del desacato que aparentemente o al menos en la legislación pareciera no existir, sin embargo parecía es un tema más, un conflicto más político que jurídico, pero ¿qué errores se han cometido de la oposición que no ha logrado aglutinar ciertamente el descontento que aparentemente hay en contra del presidente Nicolás Maduro?
Porque el mapa está rojo, se ganaron Sí. todas las gobernaciones, se ganaron todas las alcaldías. Sí, fíjate, hay un abandono de una ruta que se trazó la oposición a partir del año 2005, 2006. Básicamente esa ruta consistía en la acumulación de fuerzas progresivas vía electoral. Y la oposición llegó a su tope en el año 2015 y a partir de ese momento la magnitud del triunfo hizo que se cometieran varias equivocaciones. Una de las equivocaciones, pretender que ese triunfo iba a sacar a Maduro inmediatamente del poder. Y no entendiendo que los otros también juegan, porque en política tú tienes que entender cuál es la dimensión de tu fuerza y cuál es la dimensión de la fuerza del enemigo. El gobierno lo entendió, reacomodó y alineó sus fuerzas, pero eso ha hecho un cataclismo de nuestras instituciones. Nuestra institución hoy, Asamblea Nacional, tiene un primo hermano o algo ahí que se llama Asamblea Nacional Constituyente, y en vez de mejorar la legislación en el país, lo que nosotros tenemos es un gran limbo jurídico hoy. Un gran limbo jurídico porque resulta que esa Asamblea Nacional Constituyente convoca elecciones, puede modificar leyes, puede modificar reglamentos, y eso evidentemente erosiona la credibilidad de la gente en sus instituciones. Hoy 8 de cada 10 venezolanos no solamente no cree en el Consejo Nacional Electoral, no cree en prácticamente ninguna de las instituciones del país, porque la calidad de las instituciones hoy está en cuestionamiento. Tenemos una fiscal que ya no está en el país, tenemos un fiscal encargado por la Asamblea Nacional, o sea, tenemos duplicidad de cosas, pero no por tener más, no por tener más significa que eso está haciendo efectivo en mejorar la calidad de vida del venezolano. Ahora bien, para estas elecciones de mayo se firmó un acuerdo la semana pasada, lo firmó Henry Falcón, lo firmó Javier Bertucci, que es el otro candidato, más el presidente de la República, Nicolás Maduro, que opta a la reelección. Entre otras de las condiciones estaba allí el tema del acompañamiento, o en este caso de la observación internacional de la Organización de Naciones Unidas antes, durante y después. Pero ciertamente la ONU no tiene experiencia, al menos electoral. Debería ser un proceso un poco más complicado, más largo. Y estamos hablando de una campaña básicamente de 15 días. Se está hablando de regular cadenas, se está hablando de eliminar los puntos rojos. ¿Crees que es suficiente para poder confiar e ir masivamente a votar y que se obtenga el resultado que la gente quiere? Mira, yo creo que la oferta que existe con la ONU es una posibilidad cierta de mejorar las condiciones electorales. ¿Por qué? Porque si dos personas, como todo proceso de mediación, de observación, están dentro de un proceso, esas reglas que rigen el proceso, de alguna manera el tercero de buena fe, que en este caso es la ONU, pone también sus parámetros. Mira, puede ser que el proceso electoral no sea en mayo, sino en junio, porque ellos necesitan también unos tiempos previos para acomodar su estructura. Es decir, todavía hay posibilidad de mejorar las condiciones que nosotros tenemos al día de hoy. Y eso pasa, entre otras cosas, porque ese tercero de las partes puede decir, mira, aquí hay algunas características técnicas operativas que para que se garantice el proceso debe ser de esta y esta manera. Entonces podremos, de alguna manera, la presión que se está haciendo ahorita, no solamente de parte de la oposición que cree en la vía electoral, sino también de la comunidad internacional, ha hecho que se mejoren las condiciones. Si tú comparas el documento de República Dominicana y comparas el documento que se firmó con el presidente y Henry Falcón, y comparas lo que faltaría por mejorar en esas condiciones electorales, te darías cuenta que ha ido progresando de manera positiva la confiabilidad de esta elección. Pero hace falta mucho más. ¿Cree que gobierno y oposición se sigan reuniendo? Yo creo que siempre es positivo que gobierno y oposición se sigan reuniendo. Antes, durante o después de una situación de altísima conflictividad, la humanidad ha entendido que la negociación es la puerta de que efectivamente se hagan posibles los países. Yo creo que el entendimiento es básico, sobre todo en una situación de hiperconflictividad social que nosotros tenemos en Venezuela. No solamente es el tema inflacionario. Nosotros vamos haciéndole seguimiento al tema de las protestas. Ya han habido protestas durante todo el año, ya van más de 700 protestas en el país en lo que va de año, mini protestas, pero protestas al fin, porque la gente está pidiendo comida, porque la gente está pidiendo medicinas, y eso nosotros lo vemos a diario. Hoy la pantalla de Globovisión siempre se llena de cantidad de gente pidiendo cosas, porque la imposibilidad real que nosotros tenemos de desabastecimiento de medicina, y si lo hay, la imposibilidad de comprarlo por los altísimos costos, hace que se deteriore la posibilidad del venezolano en su día a día. Y eso obligatoriamente tiene que llamar la atención, tanto del gobierno como de la oposición,
porque no es posible seguir viviendo en las precarias condiciones que el venezolano tiene el día de hoy. Señor González, tengo que hacer una pausa y me gustaría conversar con usted cuál debería ser el papel de la sociedad civil en todo este panorama, tomando en cuenta pues el grado de desconfianza que tiene, cómo activarse y además cuáles son las propuestas del proyecto de entendimiento nacional. Estamos conversando con Jesús Rafael González, politólogo, especialista en gobernabilidad y gerencia política, profesor y además miembro integrante del proyecto de entendimiento nacional. ¿De qué se trata este proyecto? Lo conversamos al regreso.